Juan 6:44 un ratito en pantalla antes de empezar, pero yo quiero que usted sepa de que usted está aquí no por la idea de que alguien lo invitó, sino usted está aquí porque Dios quiere que usted esté aquí. Y la Biblia dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí. Y cuando la Biblia está diciendo que ninguno puede venir a mí, cuando el Señor Jesús está hablando aquí, Él está diciendo que nadie puede venir a Cristo, nadie puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué significa esto? Que al margen de que alguien a usted lo invitó a este lugar, usted está aquí porque Dios quiere que usted esté en este lugar. ¿Y qué dice? Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo sé que no es común ver resurrecciones. La única resurrección que nosotros hemos visto en la historia del hombre, y hablo de la resurrección después de 3 días de muerto, y luego con un propósito y con un plan, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó por nosotros. El otro caso es Lázaro, ¿verdad? Pero Lázaro volvió a morir y no volvió a resucitar. Él murió 2 veces, naturalmente. Pero lo importante aquí que es que el Señor resucitó y subió al cielo. Y la promesa que hemos visto en pantalla es que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. La idea de que usted esté en este lugar es una idea absoluta, soberana de Dios. Y Dios tiene algo para usted. Yo quiero que sepa también algo más, que usted está acá no solamente porque Dios quiere que esté aquí, sino que Él tiene un plan para su vida. Y Él está anhelando de que primero usted le conozca a Él, pero segundo, que le conozca como debe conocerlo, en espíritu y en verdad. Pero segundo, lo que Dios quiere es que usted sepa que Él tiene un plan para usted en su vida. Y ese plan incluye todo lo que usted pueda necesitar o querer. Incluye todo aquello que usted pueda anhelar. Todo está cubierto dentro del plan de Dios. Así que buenos días nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Billy Soberón, soy el pastor por función que trabajamos alrededor de un equipo aquí en la iglesia. Somos un equipo de ministros que trabajamos para que usted pueda tener la palabra de Dios clara en su corazón. El mensaje que yo quiero compartir en esta mañana habla acerca de la Babilonia espiritual. Y esto tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo en nuestros días. Así que me voy a tomar un ratito del tiempo y quiero que usted pueda acompañarme. Ustedes que nos están viendo en video, quiero animarlos a que ustedes puedan leer este texto juntamente conmigo, que está en Génesis, el capítulo 11, y voy a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: tenía entonces, ya había pasado el diluvio, ya habían pasado varios años, y tenía entonces toda la tierra, dice, una sola lengua y unas mismas palabras, ¿verdad? Lo tienen ahí. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar, dice, la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver ahí?
Una de las cosas que el enemigo de Dios y por ende enemigo del hombre, una de las cosas que el enemigo ha hecho en este tiempo es seducir al hombre. Diga conmigo, seducir. Ok, es seducir al hombre con todos los encantos y todos los placeres posibles, ya que esto le agrada al corazón del hombre. ¿Cuántos saben que hacer lo malo, o cuando uno peca, o cuando uno hace algo indebido, el pecado es agradable? ¿Cuántos saben que el pecado es agradable? Es agradable. El pecado es agradable. Su final es camino de muerte, pero el pecado es agradable. El adulterio, la mentira, cualquier cosa que el hombre haga que esté mal delante de los ojos de Dios, al inicio es agradable, se vende como una idea estupenda. Adultera esa factura, ¿quién se va a dar cuenta? Vas a tener más dinero en tu cuenta. Es tentador, ¿verdad? Sobre todo los contadores siempre están en esos aprietos, ¿no? Con la evasión y con la ilusión, que son dos cosas completamente distintas. Pues por lo general, las personas están contentas con las cosas que están agradables al oído y a la vista. Es fácil, por eso el hombre es seducido. ¿Cómo el hombre es seducido? El hombre es seducido por lo que le gusta. Y el enemigo siempre le va a dar al hombre lo que le gusta. Siempre le va a dar lo que le gusta. Y hoy por hoy, todo entra por la vista y es dulce, es agradable a nuestros oídos, pero también es agradable a nuestros ojos. Pero esto no termina allí, pues los mensajes que hoy en este tiempo se dan, los mensajes más impactantes de este tiempo, son mensajes motivacionales. ¿Cuántos saben que a la gente le gusta que les mientan? ¿Saben o no que a la gente le gusta que le mientan? A la gente le encanta que le mientan. Haz esto y todo te va a ir bien. Internet está lleno de ese tipo de post, ¿no? De posteos, por llamarlo de alguna forma. Mira que tú puedes mejorar haciendo esto y haciendo esto otro. Y el Internet está lleno de eso ahora. Y los mensajes más impactantes que la gente recibe en este tiempo, aún en las iglesias, ojo, son motivacionales. Pero no te dicen la verdad. Te dicen lo que tú quieres escuchar. Yo quiero que tú sepas que el Evangelio no se trata de lo que te agrada a ti. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio, pastor? El Evangelio no es otra cosa que la respuesta de Dios al problema del hombre. Y cada problema que cada ser humano puede portar o que puede tener, necesita una solución. Y la solución es universal, es única para cada problema. No importa cuál sea tu problema económico, relacional, no importa si estás en una tendencia o estás en algún tipo de atrapado, en algún tipo de adicción, o en algún tipo de forma, o en algún tipo de... No importa en dónde tú estés atrapado, no importa el lugar donde tú puedas estar, la respuesta es una sola: Cristo. Ay, pastor, tengo este problema. Bueno, Cristo es la respuesta. El gran detalle es que, como vemos en lo natural muchas veces nosotros, que esto no es muy impactante en la vida de la gente, porque conocer a Cristo toma tiempo. ¿Cuántos saben que una persona no se casa con la persona que conoce? Conocí ayer a una persona y hoy día me casé. Jamás, ¿no es cierto? Yo con mi esposa tuve que ser tuve que impostar a alguien que no era. Pero eso te lo cuento con un cafecito. Allá, si quieres que te lo cuente, ya sabes. Pero para conquistarla a ella, normalmente cuando uno quiere conquistar a una persona, tratas de aparentar algo o quieres mostrar algo que normalmente no eres. Pero eso no pasa con ustedes, ¿no? Pasa con todos. ¿Cierto? Entonces, el mundo está lleno de mensajes motivacionales que te dicen: tú puedes, en ti está el poder, solo mira dentro de ti, saca lo mejor de ti. Pero la verdad es que esto, que también se ha introducido en la iglesia,
no es la verdad. Y lo que hoy día vemos en nuestra sociedad es que vemos que existen mensajes muy morales, muy éticos, que le dicen al hombre que pueden vivir de una manera extraordinaria y de una manera muy solapada quitan la verdad. La verdadera vida espiritual no consiste en lo bueno que tú puedes ser. No consiste en tener un matrimonio feliz y glorioso. ¿Cuántos saben que tal matrimonio no existe? Pastores que no conocen mi matrimonio. Justamente porque conozco tu matrimonio y el mío, te digo que no existe el matrimonio perfecto. No existe, ¿verdad? No existe el matrimonio perfecto. No existen matrimonios donde la pareja no discuta, donde no hayan disensiones. No existe tal cosa, ¿verdad? No existe. Entonces, pero este mundo nos está tratando de convencer de que la vida espiritual, que la verdadera vida espiritual es moral y es ética. Es decir, si tú te portas bien, si haces las cosas correctamente, tú vas a poder lograr muchas cosas. Cuando uno escucha este tipo de mensajes, mucha gente intenta y empieza a hacer el bien con sus propios esfuerzos. Y es justamente donde comienzan los grandes problemas. Porque existen muchas personas que comienzan a ir a las iglesias con un solo propósito. Quieren ser buenos, quieren conectarse con Dios, quieren hacer lo correcto, pero no les han vendido, no les han dado evangelio. Solamente les han dicho, sí, Dios es la respuesta, y es verdad. Pero no les han dicho y no les han dado el fundamento principal para que todo lo que haga esa persona pueda lograrse. ¿Cuál es el fundamento principal? Y esto nosotros lo vamos a ver muy marcado, no solamente en medio de las religiones. Yo quiero que me acompañen rápidamente con una historia donde nosotros vamos a ver rápidamente, es la historia del joven rico en Marcos 10:17. Vamos a ver un ejemplo de cómo la religiosidad y cómo se mezclan las cosas, el buen mensaje, pero sin la piedra angular, sin el fundamento correcto. Y Marcos 10:17 al 20 voy a leer, dice que al salir él para seguir su camino, está hablando de nuestro Señor Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla, es decir, no se arrodilló con ambas rodillas, solamente una, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y él está diciendo a Dios que él ha guardado los mandamientos. ¿Cuántos saben que eso no es cierto? Amén. Amén. Nadie puede guardar los mandamientos. Es que los mandamientos no están hechos para que tú los cumplas. No significa que no debes de cumplirlos. Ojo, los vamos a cumplir como consecuencia de. Los mandamientos están hechos para ver tu condición. La ley está diseñada para que tú veas lo miserable que eres. Para que yo vea lo miserable que soy. Cuando me doy cuenta de que no puedo. Cuando trato de ser correcto y me doy cuenta que no puedo. No estoy diciendo que no debemos cumplir los mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos debe y es una consecuencia cuando el fundamento correcto está colocado en tu vida. Pero las religiones hoy en día lo que nos están diciendo es que tú puedes hacer lo bueno. Si te esfuerzas, si te dedicas, si pones de tu parte. Pero eso no es la verdad.
Cuando escuchamos este tipo de mensajes, sin enfatizar la fuente y el origen de estos comportamientos, nuestra mente natural tiende a relacionar la vida espiritual con una serie de reglas y una serie de comportamientos éticos y morales. Lo que yo tengo que hacer. Ya estoy yendo a la iglesia por si acaso. O sea que ya cambiaste. Tu vida ya se fue transformada. No, yo digo que estoy yendo a la iglesia. Y el hecho de que una persona vaya a la iglesia no significa de que su vida haya cambiado. Tampoco significa de que su vida va a cambiar de la noche a la mañana. Porque la respuesta en la iglesia es el punto de partida, uno de los lugares que Dios usa también. Pero la iglesia no va a transformar la vida de la persona, ni tampoco las reglas o lo que él piense o la persona piensa que tiene que comenzar a hacer. Entonces, cuando escuchamos un mensaje y vemos la historia de este joven rico, ¿qué es lo que podemos ver nosotros en él? Lo que nosotros podemos ver en él es que él pensaba que él estaba en lo correcto. Y él pensaba de que él hacía lo correcto. Él pensaba que él cumplía los mandamientos. Por eso, cuando se acerca al Señor Jesús, no se acerca con una actitud de Señor, te necesito. No, se acerca, ¿ahora qué debo hacer? ¿No? O sea, estoy de tú a tú, tú eres de mi equipo, tú eres como yo, le está diciendo al Señor Jesús. Y le dice, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y luego le dice, maestro, cuando el Señor le habla de los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, ¿por qué el Señor le habla de los mandamientos? ¿Por qué le habla a este hombre de los mandamientos? ¿Para qué la ley es dada al hombre? La ley es dada al hombre para que el hombre sepa cómo es. Cuando Dios nos da la ley, ¿qué es lo que la ley hace? De acuerdo a Romanos 3:20, y si lo puedes colocar por favor, la ley es puesta para que el hombre sepa que es pecador. Entonces Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Le está mostrando la ley para que él venga y se dé cuenta de su condición, se incline delante de él y le diga, Señor, yo no sé cómo, yo no puedo hacer esto. Pero esa es la actitud que él toma. No, vemos que él, al contrario, le dice, todo esto lo he guardado. ¿Qué más tengo que hacer? Y es una persona que vive engañada. Él es una persona que vive engañada. Ahí dice, ¿no? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es léalo, el conocimiento del pecado. O sea, la ley, los mandamientos, o sea, pastor, o sea que cuando yo recibí los 10 mandamientos, pero en Deuteronomio son 613, 10 son los principales, que Dios se las dio en tablas al pueblo de Israel. Cuando Dios me da los mandamientos, me los da, sí, Dios dice que debemos cumplirlos, procurar cumplirlos, pero los mandamientos, el objetivo de los mandamientos es que yo pueda ver mi corazón. Lo cual este hombre, el joven rico, no puede ver su corazón, porque él cree que él cumple, y él cree que él es bueno. Entonces, cuando escuchamos estos mensajes sin enfatizar la fuente y el origen de poder cumplir los mandamientos, nuestra mente natural tiende a relacionar la vida espiritual en una serie de reglas y comportamientos éticos y morales, y es de lo que está cargada las religiones en el mundo. Todas las religiones en el mundo son éticas, son morales, te dicen, pórtate bien, haz lo bueno, no le hagas daño a tu prójimo, tienes que procurar, y te dicen reglas y te dicen qué es lo que debes hacer y qué no debes hacer. Pero yo quiero que usted sepa en esta mañana que ahí no hay salvación. Que eso no fue el plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios como una consecuencia, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio que Dios trae, y Dios habla en muchas partes, en su palabra acerca de ello, es un Evangelio que te muestra quién eres, cómo eres, y te muestra tu incapacidad. Porque nadie puede venir a Dios si no está necesitado. La Biblia dice claramente que Él vino por los
perdidos. Él vino por pecadores. Amén. Amén. Él vino por pecadores. Él no vino por justos. El detalle es que este muchacho cree que es justo. Y cree que es bueno. Y así como él, hay mucha gente. Por eso es fácil para el hombre mirar a una persona, digamos, una persona que evidencia estar en drogas, está en alcohol, está en alguna adicción, o que tú lo miras por la traza que lleva, o por la vestimenta que lleva, o por el maltrato que tiene, te das cuenta que necesita ayuda, pero esa es su condición física externa. Hay mucha gente que tiene la misma condición, pero es interna, no se ve. Pero como nosotros estamos llenos de apariencias, ¿cuántos pueden sonreír bonito ahorita? A ver, sonríe. Qué lindo eres, qué linda eres, se te ve muy bien. Y yo puedo impostar una imagen, pero por dentro puedo estar destruido. Y mucha gente camina así en el mundo, impostando una imagen, mostrando algo que parece, pero que no son. Cuando Dios le muestra a este hombre, le dice, le habla acerca de los mandamientos, primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Está descalificando a toda la humanidad. Está descalificando a toda la humanidad de que hay alguien bueno. Pero pastor, yo conozco a alguien bueno, ¿eh? Un vecino mío, bien chévere es él. Seguro, eso es lo que tú ves y eso es lo que aparenta. Pero la Biblia dice que ninguno es bueno. Pastor, ¿estás seguro? Recontra seguro. Todos necesitan ayuda, solo que en algunos, en el caso del drogadicto se evidencia, en el caso del adicto al juego, a la ludopatía o cosas externas se evidencia en su aspecto físico, pero en otros no se evidencia, pero por dentro están así igualitos o peor. Por eso es que cuando Jesús estaba caminando, ¿quiénes venían a él? ¿Quiénes eran los que alcanzaban salvación de manera inmediata? Los que sus pecados eran evidentes. Los ladrones, las prostitutas, los adúlteros, la gente que estaba mal, podían identificar su problema y decían, sí, Señor, yo te necesito. Pero pasaban los señores, ¿no? Aquellos que decían, no, yo estoy bien. Y miraban. Y los miraban así con altivez. Como diciendo, yo soy mejor que ellos. Yo no soy tan así. Porque no entienden su condición. No conocen su condición. ¿Qué tipo de personas aceptaron a Cristo? ¿Acaso fueron los fariseos, los sacerdotes, aquellos que creían que estaban bien en sí mismos? Ellos no aceptaron a Cristo. Y el joven rico prefirió seguir su camino. Cuando el Señor le dijo, porque Él le dijo, esto lo he guardado todo, pero más adelante le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. ¿Y saben qué? El joven rico no lo pensó mucho. Se fue. ¿Por qué se fue? Porque aún él seguía cómodo en su manera de pensar y en ver y en creer que lo que él está haciendo y cómo él está caminando, él cree que está bien. ¿Saben por qué se fue? Porque él no quiso comprometerse más con el Señor. No, hasta acá yo doy. Hasta acá es suficiente. Y hay mucha gente que van a las iglesias, pero su compromiso es limitado. Estoy contento con venir a la iglesia los domingos. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que calientes ese asiento solamente. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Primero quiere cumplir su plan y su propósito en tu vida, que es grande, es poderoso, es inimaginable. Segundo, quiere que tú puedas llevar la respuesta, que es el Evangelio, la respuesta
a la vida de la gente que lo está necesitando. Los que han venido delante del Señor y han recibido su gracia fueron aquellos como la mujer adúltera, la mujer samaritana, que había tenido 5 maridos y el último que tenía no era su marido, pero estaba con él. El publicano, el ladrón que estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos reconocían su condición delante de Dios. Pero todos los demás no podían ver su condición. Cuando yo conocí a Cristo, yo siempre tenía la idea de que, de alguna manera, los chicos que estaban en la calle, los que están perdidos, los chicos de las pandillas, ellos necesitan a Dios. No. Cuando mi pastor me dijo, no, tú necesitas a Dios. Ellos también, pero tú también. No, pero ellos más. No. Ellos más bien, más fácil lo van a recibir. Para ti va a ser más complicado. Porque cuando el hombre no reconoce que tiene un problema, le es difícil entenderlo. Mientras una persona no se considera a sí mismo sucio e injusto e indigno, mientras una persona no se da cuenta que ha fracasado como padre, como hijo, como esposo, que ha fracasado, mientras no considera su condición, no puede recibir la gracia de Dios. A veces pensamos que la gracia de Dios es para aquellos que la necesitan. La noticia es que todos la necesitan, sin excepción, todos la necesitamos. Aquel tiempo, en la época de Jesús, como en nuestro tiempo, aquellos que se consideraban a sí mismos que eran buenos y justos, como los fariseos, los escribas y los sacerdotes, ninguno de ellos pudo recibir la gracia de Jesucristo. ¿Y saben cuál fue su final? Camino de muerte. Ese fue el final de ellos. Y peor aún, se levantaron en contra de. No vayas ahí a esa iglesia. Lo único que te van a pedir es diezmos. Quieren sacarte tu plata. Quieren que ese pastor quiere vivir a costa de la feligresía. Y no es cierto. ¿Por qué iniciamos con Génesis 11? Y estábamos hablando acerca de la Babilonia espiritual. No sé si puedes poner el cuadro. ¿Qué es la Babilonia espiritual? La Babilonia espiritual no es otra cosa que la falsa religión que hoy, como en aquella época, se quiere dar en este tiempo, y lo que quiere es sustituir al Dios verdadero por un Dios falso. Quiere decir, ¿qué es la Babilonia espiritual? ¿O qué es? Porque, ¿qué es Babilonia primero? Vemos en la historia que los hombres llegaron a tener tenían un solo lenguaje y luego un solo pensamiento. Y dijeron a sí mismos, vamos a construir algo, vamos a construir una torre. Y no pararon y no estaban dispuestos a detenerse. ¿Por qué es que Dios tiene que intervenir en Génesis 11 en la Torre de Babel y traer confusión? La palabra Babilonia significa confusión. ¿Por qué tiene que traer confusión sobre ellos? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? La Biblia dice que Dios, para edificar, estableció las piedras como fundamento para edificar, pero ellos reemplazaron las piedras por el asfalto, por el ladrillo, y la mezcla por el asfalto. Ahora, el ladrillo no es otra cosa que, ¿qué cosa representa en este caso? Lo que el ladrillo representa en este caso es mis pensamientos, mi plan, en vez del plan de Dios para edificar. Parece bueno, pero su final es camino de muerte. Y ellos comenzaron a edificar y nadie los podía detener. Y querían llegar a Dios y querían ser como Dios. Sin Dios.
Y es exactamente hoy lo que está pasando en el mundo. El mundo se ha propuesto caminar separado de Dios. Usted sabe que la educación, ¿por qué existe la educación? ¿De quién fue idea la educación? ¿Dónde nace la educación? ¿Tiene idea de dónde nace la educación? La educación nace porque los padres tenían la necesidad de que sus hijos sean entrenados. ¿Y saben lo que hacían los judíos? Los judíos entrenaban a sus hijos en pequeñas, hoy podríamos decir que son escuelas, pero eran centros de aprendizaje para que aprendan la palabra. Y ahí entraban los hijos de ellos, lo hacían ellos primero con sus hijos, pero cuando habían hijos huérfanos, ¿cuántos saben que siempre hay niños huérfanos que no tenían padres, que se pierden en el camino los padres o se mueren? Y estos niños entraban a estos lugares para aprender. Pero luego vemos que la educación siempre nace desde las canteras cristianas, en un sentido. Pero luego el hombre separó a Dios de la educación. Vamos a seguir educándonos, pero sin Dios. Y eso es lo que tenemos hoy en día, educación sin Dios. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, cuando quitan, primero en el año 1948, quitan primero la lectura de la Biblia en las escuelas. Y comienza la debacle. Luego prohíben hablar de Dios. Hoy tú no puedes hablar de Dios en una escuela en los Estados Unidos salvo que tengas algún tipo de consentimiento especial, pero tú estás atentando contra otros. ¿Qué es la Babilonia espiritual? ¿Qué cosa? ¿Cómo nosotros podemos ver reflejado lo que pasó en Babilonia con lo que está pasando hoy en nuestros días? Hoy se representa por la falsa religión. Y a veces pensamos que cuando hablamos de una falsa religión, estamos hablando de religión propiamente dicho, cualquier cosa que busca a Dios. Ustedes saben que la filosofía también es una forma de religión. Uno tiende a amar el conocimiento, pero sin Dios. No, un ratito. No metas a Dios en este asunto. No, Dios está bien metido. Él es la fuente de la verdadera sabiduría. La Biblia nos muestra eso. Pero las falsas religiones de hoy, como en aquella época en Babilonia, tratan de sustituir al Dios verdadero. Quiere decir que comienza el anticristianismo. En ese caso fue Nimrod, el hombre que fue usado para esto. Y las intenciones parecen ser buenas. Las motivaciones parecen ser buenas. Porque aparentemente se persiguen fines buenos. Pórtate bien, no le hagas daño a nadie, haz lo correcto, saluda a tus vecinos, entra de nuevo, por favor y gracias, palabras de poder. ¿No has escuchado? Hasta lo escuchamos, ¿no? Con Barney, por favor y gracias, palabras de poder, ¿no? Y todo es moral, es ético, pero no hay salvación ahí. Yo no digo que eso no ayuda a una sociedad a que camine correctamente, pero las religiones de hoy en día no comprenden que la vida no consiste en ser bueno, moral, ético, o de no hacerle daño a nadie, porque no existe verdad en esas religiones. Todas son intentos fallidos de una vida espiritual falsa. Porque la gente que es ética, ¿cuántos conocen gente buena? Un montón van a levantar sus manos. Pero sus vidas están fracasadas, sus vidas están destruidas. Tú ves solamente la apariencia, pero no sabes lo que está pasando allá adentro. Tú mismo de repente te consideras bueno, pero tu propia vida, ¿cómo está delante de Dios? Y podemos conocer mucha gente de esa forma y de esa manera. Todas las religiones son intentos fallidos de una vida espiritual falsa. ¿Por qué falsa? Porque no solucionan el problema principal del hombre. ¿Y cuál es el problema principal del hombre? Que vive separado de Dios. Y como vive separado de Dios, no importa lo que le pase,
su vida va a ser siempre un fracaso. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él no vino a dar solamente una serie de enseñanzas morales y éticas. Él vino a decirle al mundo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Él vino a establecer su reino, pero no un reino primero terrenal, como Herodes, en su temor, pensaba que iba a venir el Salvador. Por eso es que mandó a matar a los niños cuando iban a ser Cristo. El diablo puso eso en su corazón. Uy, se va a levantar un rey, te van a destronar. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños, por si acaso, porque no sé dónde van a ser, los mato a todos. Entonces, las religiones en el mundo son intentos fallidos de una vida espiritual falsa, porque vemos apariencia, pero no se soluciona el verdadero problema en el corazón del hombre. Cristo, escúchame bien lo que te voy a decir. Y yo sé que muchos de nosotros lo estamos entendiendo y lo vamos comprendiendo, pero Cristo vino a resolver el verdadero problema que solamente tú conoces. Él vino a resolver ese problema. Ahora tú dices, pero sí, mi problema puede ser, digamos, mi problema, pastor, es que yo soy así, soy asado, soy adicto a esto, estoy metido en esto otro. Sí, esa es la consecuencia de tu problema, no es tu problema verdadero. Tu problema verdadero es que tú estás separado de Dios. Y la consecuencia, lo que te ha tocado vivir a ti y lo que estás viviendo como consecuencia, es fruto de tu separación con Dios. La Biblia dice en su palabra que la palabra muerte significa separación, mientras que la palabra vida significa estar unido otra vez a Dios. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, Él vino para que yo tenga una relación con Dios abundante. Entonces, todas las religiones en el mundo son intentos fallidos que te venden una idea de moral, de ética, te dicen cómo debes vivir la vida. Y cada hombre, cada ser humano en esta tierra es como un vagón. ¿Cuántos saben lo que es un vagón? No estoy hablando de vago, ¿no? De ahí viene la palabra vago también, ¿no? Pero ¿cuántos saben lo que es un vagón? Un vagón es lo que está atrás de la locomotora. ¿Saben? ¿Y qué es la locomotora? El motor que dirige al vagón. Por eso es que los vagos, estoy hablando, por eso es que pasa con los vagos. Los vagos siguen cualquier locomotora. Locomotora de pandilla, me voy con ellos. Locomotora drogas, me voy ahí. Locomotora juego, me voy ahí. Locomotora adulterio, cualquier cosa, el hombre, el vagón se pega a cualquier locomotora. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, todas las religiones son intentos fallidos de una vida espiritual falsa, que le dicen al hombre y le prometen cosas que no puede solucionar, pero que solo Cristo puede solucionar cuando Él verdaderamente entra al corazón del hombre. Cuando la Biblia nos menciona, 1 Corintios 10:20, por ejemplo, dice: antes digo que los gentiles sacrifican. Es decir, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios en su vida. Dice que los gentiles sacrifican. ¿A quién lo sacrifican? ¿A quién lo sacrifican? ¿Está ahí o no? ¿A quién lo sacrifican? Oye, pastor, no te metas con mi religión, ¿ah? ¿Qué te pasa? ¿Estás diciendo que en mi religión hay demonios? No, yo te estoy diciendo que si tú eres un vagón, y que no tienes dirección en tu vida, no importa la religión a la que te pegues, si Cristo no está ahí, no es el fundamento, tú vas a seguir un camino de muerte. ¿Me dejo entender? ¿Amén? Por eso dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios. ¿Y qué dice? ¿A Dios? No a Dios, dice. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pastor, esa era la respuesta que necesitaba. Qué bueno. Miremos nuestra cultura. Cómo nuestra cultura está atrapada y está esclava. ¿Saben por qué está así?
Porque es justamente porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está claro en nuestra sociedad. Por ello, la estrategia que Satanás ha puesto en el mundo es que la gente no conozca el Evangelio. Y en vez de conocer el Evangelio, ¿qué es lo que van a conocer? Una religión. Satanás no quiere que el hombre conozca el Evangelio, que no conozca a Cristo, que no sepa. Porque ¿qué es Evangelio, pastor? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Pero qué más es Evangelio? Son las buenas noticias que Dios tiene para tu vida. Para la vida de ese miserable que aparenta algo, pero por dentro está destruido. Para la vida de ese miserable que puede aparentar algo por fuera, pero por dentro necesita a Cristo. Y Satanás tiene atrapada a la gente en diferentes formas. ¿Me dejo entender? ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 4:4? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿sabe lo que significa que está encubierto? Préstame ese saco. Disculpa, doctora. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy encubriendo, ¿verdad? Que no te vea, que no te vea. ¿Les ha pasado o no? Lo que estoy haciendo acá, estoy encubrir. Dice que si nuestro evangelio, es decir, la verdadera respuesta, la única respuesta de Dios al problema del hombre, si nuestro evangelio está encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, dice. Verso 4. En los cuales, ¿qué es lo que dice ahí con D chica? El Dios de este siglo, es decir, el Dios que gobierna este mundo temporalmente sobre los que no tienen a Dios en su vida, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente conozca esta palabra. Cuando tú estás escuchando esta palabra, cuando yo escuchaba esta palabra me quedaba dormido. ¿Cuántos están durmiendo ahora? Amén. Escuché un amén por ahí. Porque el señorito dice, ¡ay, no, amén! Se levanta en ese momento. Pero lo que la Biblia acá nos está diciendo, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? No, ¿qué es lo que está diciendo ese pastor? Ese pastor está loco, pero lo hace pensar, ¿pero será verdad eso? No me creas a mí, créele a la palabra. Busca lo que yo te estoy diciendo, búscalo en la palabra. El Evangelio, hermanos, es la respuesta para salvar al mundo. Por eso es que vino Cristo. Cuando vemos un pasaje como Juan 3:16, ¿qué es lo que vemos allí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? Se pierda. Se pierda. No, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, nuestro Señor, resolvió el problema del hombre. ¿Y cuál es el verdadero problema del hombre? El verdadero problema del hombre no es sus circunstancias, es estar separado de Dios. Por lo tanto, a cada persona le toca vivir un papel diferente en su vida. Algunos se van hacia un extremo, otros hacia otro extremo, algunos se van por un comportamiento, por otro comportamiento, cada uno comienza a tomar rumbos distintos y al final su vida, es cuestión de tiempo para que su vida sea miserable. Es cuestión de tiempo. Cristo vino a resolver ese problema. La Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué es esa acta? Ponlo un ratito, Colosenses 2:14. ¿Qué es esa acta? La Biblia nos enseña en Colosenses 2:14 claramente que el hombre está bajo un acta. ¿Y dónde está esa acta? Esa acta está en Génesis 3. Y esa acta es el derecho legal que Satanás tiene sobre la vida de la gente. Entonces, dice que
Él anuló, dice en la versión 95 y en la versión 60, dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuánta gente trata de salir de las drogas o de la prisión en la que está o del comportamiento, o tratan de ser fieles a sus parejas, a sus hogares? ¿Cuánta gente trata de hacer lo bueno y no puede? ¿Saben por qué fracasan? Porque no pueden, están atrapados. Dice que pero Cristo anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola, dice, en la cruz. Y en el verso 15, ¿qué es lo que nos dice? En el verso 15 dice, y despojó despojando, dice en la versión 95, ¿verdad? Despojando a los principados. ¿Qué es un principado? Alguien que tiene poder y dominio sobre esa persona. Yo no sé por qué me levanto, dice la persona que está atrapada, y solamente pienso en eso. ¿Sabes por qué? Porque hay un demoniazo que te dice, que te hace pensar en eso. Que todo el día te está diciendo, consume, 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 haz, anda. Mira. ¿Me dejo entender? Pero la Biblia dice que Él despojó a ese principado, a ese demoniazo que estaba ahí, y lo exhibió y a las potestades. Y luego dice que los exhibió públicamente para que el mundo sepa. Cristo, ¿por qué hizo esto? Para que el mundo sepa que la lucha del hombre no es contra carne y sangre, sino que es espiritual, y que Él ha derrotado a toda autoridad y a todo poder y a todo dominio que se levantó en contra del hombre. Pero ¿en quién lo derriba? En aquellos que están en Cristo. Por eso Él es la única respuesta. Ninguna religión te va a decir eso. Todas las religiones te dicen, pórtate bien, haz lo bueno, haz lo correcto. Pero Cristo te dice, arrepiéntete. Amén. Cambia tu manera de pensar, porque estás atrapado. Y es cuestión de tiempo para que tu vida sea una vida miserable. Cristo te dice, arrepiéntete. Ven a mí. Yo soy la respuesta que tú necesitas. Y Él te recibe con los brazos abiertos. Cristo lo resolvió todo. Hermanos, Él lo resolvió todo. Cuando Él dijo, tetelestai, consumado es. El pago ha sido hecho. El acta ha sido anulada. Tu vida ha sido libertada. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida. La verdadera vida espiritual no es seguir una religión, no es venir necesariamente a la iglesia. La verdadera vida espiritual es entregarse, es reconocer delante del Señor, Señor, yo tengo un problema y yo necesito solucionar mi problema. Señor, yo tengo un problema y ahora entiendo que tú has venido para solucionar mi problema. Ahora entiendo que yo te necesito. El joven rico estaba con él. ¿Qué más tengo que hacer? Porque ya vengo haciendo todo esto, ¿no? Y con su chicle. Todo eso lo he hecho, Señor, desde mi juventud. Y cuando el Señor le pone las cosas claras, no, mejor sigo viviendo como estoy viviendo. Además yo soy chévere, soy bueno. Pero cuando tú reconoces delante de Dios tu verdadera condición, quién tú eres, el tú que solo tú conoces y que Dios también conoce, y cuando tú te acercas a Él con un corazón verdadero, le dices, Señor, yo me postro ante ti porque me doy cuenta que yo te necesito, perdóname. Él vino por pecadores. Él vino a rescatar a los que estaban perdidos. Él no vino por aquel que se siente justo, que se siente bueno, que siente que todo le va bien, o a veces le va mal, pero que trata de llevar la vida como viene. No, Él vino por pecadores. Él vino por los que están perdidos. Él vino por los que no pueden solucionar su vida. Él vino por mí. Amén. Y yo levanto mi mano porque Él vino por mí. Yo era uno de ellos. Y si tú eres uno de ellos, yo pido, levanta tu mano. Él vino por mí.